¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de La Letra Absuelta, este espacio que hacemos entre Un Minuto un Libro y la Facultad de Química con lazos químicos. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra revisión de momentos disruptivos y en este caso pues le toca a la historia del arte. En específico vamos a hablar de pinturas y vamos a hablar de algunas pinturas, de algunos momentos eh, icónicos que marcaron en este caso una transición entre lo que nosotros considerábamos en este caso la pintura, el buen gusto, ¿no? Lo decorativo, lo artificial, todo esto icónico que en este caso el arte pictórico. Y obviamente cuando nosotros definimos la pintura, bueno, pues también tenemos que hablar de autores, de modas, de corrientes, de estructuras sociales que había en su momento y todo ello. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es una revisión de algunos de los cuadros más representativos, pero también de algunas corrientes y también de algunos de los autores que fueron disruptivos, que marcaron un momento y que hicieron en este caso que la pintura en su momento pues tomara nuevos rumbos, se fuera por otros tipos de vías. No las tradicionales que ya venían, sino fueron rompiendo y en este caso seguimos viviendo estos momentos muy disruptivos en el arte. Y en este caso, pues vamos a comenzar con estos momentos. Déjeme acomodar aquí. Ajá. Muy bien. Y vamos a comenzar con estos momentos disruptivos, pues, un poco definiendo el arte. Entonces, cuando nosotros definimos el arte, pues obviamente es toda una expresión cultural, es lo que hace el hombre para enaltecer, en este caso, la naturaleza, la realidad que está viendo. Y obviamente, pues hay una serie de instancias que van a hacer que esto se expresa a través de la pintura, la música, la escultura, no la literatura. Y entonces es obviamente transformar, crear o recrear, en este caso lo que vemos, y a partir de ello poderlo embellecer y poder también hacer una crítica, una sublimación de esta realidad. La pintura obviamente no se queda lejos de ello, y la pintura es una de las artes que nos hacen no solamente observar, no, tenemos que ver las entrañas, en este caso, de cada una de las líneas, lo que nos dicen, por qué están hechas, cuál es el contexto del autor, qué era lo que pensaba él, un poco separar la obra también del autor en algunos momentos y entender los tiempos en los que se vivían, no, los colores que se expresaban, de dónde venía el color. Un día vamos a hacer un especial de la historia del color. Entonces, obviamente vamos a trabajar todos estos puntos para poder entender, en este caso, una pintura, no nada más es observarla, sentarte y verla, no, hay que encontrar ese goce intelectual, sensorial, ¿no? También que está ahí y obviamente eso pues nos trae muchísimo, nos llena prácticamente de estos colores, o sea, penetran en nosotros, nos hacen sentir parte de la pintura. Y entonces, obviamente, los pintores y los artistas en todas las épocas, pues han tratado de ir más allá de sus corrientes, más allá de lo que están observando, de lo que ven, y tratar de hacer muchísimas más cosas. En este caso, vamos a ver estos momentos que lograron, o que nosotros pensamos, en este caso en nuestra lista, pues que lograron hacer esto. Entonces, como primer y algo muy relevante que tenemos que ver y que nosotros tenemos muy en cuenta es este talante femenino que hay dentro del arte pictórico. En realidad, de todas las artes, en este caso enfocado en el arte pictórico, siempre se ha hablado de que la mujer es la gran iniciadora del arte, pues por esta idea que tenemos de que las mujeres se quedaban en la cueva, ¿no? Y los hombres se iban a cazar el mamut y todo este asunto, y entonces estaban ahí. Bueno, eso no es tan cierto. En realidad, pues hay muchas evidencias arqueológicas, antropológicas y de mucha índole, donde hemos encontrado, por ejemplo, que o restos o fósiles de mujeres en las escenas de caza, ¿no? Entonces, obviamente también había mujeres que iban a la casa, no es este papel de que la mujer se quede en la casa, no, hay muchas mujeres que salieron a la casa, hay más evidencia cada vez.
dejada o vista desde otro punto de vista. Y también encontramos esta parte de las mujeres que se quedaban en la casa con los hijos a representar estas obras que eran obras que tenían un corte místico, también espiritista, un poco la cuestión del el animista, de atrapar el espíritu, atrapar el ánima o atrapar lo que le daba vida, en este caso, al animal que se iba a cazar. Pero también eran representaciones, en este caso, de la vida cotidiana, de la guerra, de las sociedades, de cómo convivían. Y entonces ahí nos podemos ver que también hombres y mujeres hacían este tipo de pinturas. No era una actitud exclusiva, en este caso, de las mujeres. Pero obviamente las mujeres durante el arte han sido invisibilizadas y han sido tapadas de tal manera que su obra no sea tan representativa. Si bien hasta el siglo XX empezamos a ver ya a pintoras, artistas en este caso, con una representación más fuerte, es obvio que quedaron durante el siglo XIX, XVIII, durante el Renacimiento, en fin, pues quedaron prácticamente invisibilizadas. Y en el arte rupestre, mucho del que vemos fue pintado por mujeres, ¿no? Fue, representan escenas donde hay mujeres y obviamente, pues ahí parte esta idea de que pues las mujeres son las grandes iniciadoras del arte, lo perfeccionaron y lo lograron sublimar. Entonces siempre vamos a encontrar en este caso este caso. Y uno de los momentos, en este caso, que encontramos de esa invisibilización de las mujeres, pues fue el arte de Artemisa Gentileschi, ¿no? Una pintora del Renacimiento que competía con estos pintores, pues vaya, muy afamados como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, en fin, todos ellos escultores y todo, que tenían este apoyo de los mecenas y tenían un contexto cultural y artístico bastante motivante para ellos. Sin embargo, las mujeres estaban en un momento donde iba a comenzar después con la Edad Moderna esta persecución, ¿no? De ellas y empezarse a convertir, eran representadas en las obras, en este caso de anteriores al Renacimiento, como las brujas, como las malas, amantes del diablo, en fin, todo ello. Entonces, Artemisa va a empezar también a representar con una gran técnica bastante poderosa, va a lograr en este caso inculcar incluso una técnica diferente a los renacentistas, a lo que sea Leonardo, para pintar sus cuadros que tienen un realismo impresionante, pero sobre todo transmite la idea esta de la emoción que viven los personajes. Entonces, su técnica compite y a veces es muy superior a la de sus contemporáneos renacentistas. Sin embargo, su obra fue ocultada, fue minimizada y obviamente durante siglos se supo poco de ella hasta que se empezó a revalorar su obra y empezamos a ver que había también una poderosa artista ahí compitiendo con esos hombres que simplemente por las circunstancias de su época pues fue completamente invisibilizada y dejada atrás. Entonces, es una de las muestras de cómo las mujeres pudieron penetrar el arte, ¿no? Y la cuestión, sí podemos decir, la cuestión patriarcal completamente, pues las ocultó, ¿no? Uno de los cuadros que también una mujer causa el gran revuelo, pues va a ser el de Edouard Manet, ¿no? El almuerzo sobre la hierba, que es un cuadro que va a representar una escena casi hasta bucólica, una escena de campestre en un parque, cual puede ser cualquiera de estos parques parisinos, donde un fin de semana cualquiera se va a almorzar, ¿no? Y están almorzando. ¿Qué es lo que causó tanto revuelo de esta imagen y de este cuadro que hizo que, por ejemplo, en las ferias o festivales donde se presentó casi fuera censurado y el artista fuera también llamado casi un obsceno? Pues es la representación de la mujer que está sentada, ¿no? Que está sentada aquí en esta parte y está completamente desnuda. Entonces, obviamente la crítica no fue hacia el asunto de que una mujer estuviera desnuda, sino que estuviera desnuda acompañada de otros hombres y los otros hombres prácticamente como si nada.
Y habíamos visto en este cuadro en alguna otra ocasión la composición triangular, la luz, cómo entra, cómo se contiene, pero en este caso lo que nos importa es cómo esta cuestión del escándalo que se arma por este cuadro, por esta mujer que está ahí desnuda, junto con estos hombres, entonces causa todo este revuelo de, bueno, ¿qué está ¿cómo es posible que se haya llegado a este degenere moral, ¿no? De la sociedad donde una mujer puede estar ahí como si nada. Entonces, bueno, este cuadro marcó una gran pauta también para la historia del arte, porque a partir de ahí se empezó a revalorizar como los patrones morales y los patrones, en este caso, muy hipócritamente impuestos de la decencia y todo ese asunto, y más porque venía la época victoriana, pues tenían mucho, mucho peso. Pero ¿cómo se podía combatir? Ujú. Uno de los movimientos también. Muy bien, otro de los momentos más importantes que tenemos en estos momentos disruptivos del arte, pues va a ser la llegada de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, que pues van a romper con toda esta estructura de lo que venía siendo esta cadena del el Renacimiento, Barroco, Neoclásico, realismo, ¿no? Impresionismo, y va a llegar el dadaísmo rompiendo todo esto, ¿no? Haciendo añicos prácticamente toda la estructura de lo que se consideraba el arte o el arte, digamos, de culto que había. Entonces, de la mano en este caso de este hombre, de Marcel Duchamp, pues obviamente el dadaísmo va a recrear una serie de estructuras populares comunes, pero sobre todo con la idea de poner en relieve qué es el arte, no, o sea, siembra la idea de qué es el arte, en este caso, cuál es su esencia, cuál es su proyecto, qué es lo que sigue. Y en ese caso, pues rompe absolutamente con todo ello. Y entonces, desde que pone este mingitorio hasta que pone la pipa o que pone la llanta, y entonces va a recrear esta cuestión de qué es. ¿No? Pone la esencia en el objeto, ¿no? Pero también en su contenido, y entonces ahí viene todo un debate acerca de realmente dónde está el arte, dónde se encuentran sus objetivos, sus alcances y todo. Entonces la fuente de Marcel Duchamp y también su redita pues son uno de estos momentos. Otro de los momentos también aquí no es un momento, más bien es una persona. Y entonces, en este caso, Picasso va a ser, aparte de ser un pintor muy célebre por su cantidad de conquistas amorosas que tuvo, por su carácter iracundo y por toda la personalidad que ella trae ahí, y por ser algún pariente lejano de Miguel Bosé, este hombre que realmente ahora da bastante pena. El Picasso se va a convertir también en un pintor muy productivo. Produce una cantidad de obra impresionante, ¿no? Desde bocetos, dibujos polares. Pero él obviamente va a romper prácticamente también con una serie de escuelas que venían, pero él lo hace de una manera muchísimo más compleja que lo que hizo Marcel Duchamp y los dadaístas, que dadaísmo pues es nada, significa nada. Pero aquí Picasso, cuando reinventa el arte con su etapa cubista, es decir, una serie de estructuras figurativas que van más allá de la representación simplemente de un momento real, ¿no? Sino que también hay ya una intención de que la deformación de la realidad tenga un contenido, tenga un mensaje y tenga una expresión, ¿no? Como después, obviamente, va a ser el expresionismo alemán. Obviamente, Picasso va a combinar tanto el abstraccionismo como el expresionismo, va a combinar su gran, en este caso, trazo de la obra, en este caso, del cuerpo, lo entiende porque, bueno, fue un estudiante de escuela, estudió, ¿no? Comprendió muy bien cuáles eran, cómo era la anatomía y todo ello, y después lo destruye. Y esta es una de las cosas que hacen los artistas ahora, en este caso, más bien que no hacen los artistas en este momento, ¿no? Es decir, ahora un artista puede decir que es muy revolucionario sin tener la misma mínima idea de cuáles las estructuras anatómicas, ¿no? Un artista, un músico puede decir que es muy revolucionario con su música sin saber cuál es una nota, cuál es un arpegio o cualquier cosa. ¿Lo hacen por qué? Pues porque obviamente es una moda, es la mercancía, el arte se ha vuelto prácticamente una baratija más, una mercancía más ahí en el mercado.
y de galeristas y en fin, ¿no? Entonces, obviamente, estos pintores como Picasso, que sí estudiaron, que sí tenían un gran dominio de la técnica, rompen con ella y entonces pueden lograr estas obras de estos artistillas que se dicen muy disruptivos, después nadie se acuerda y su obra queda ahí en el olvido. Entonces, obviamente, Picasso lo que hace, sí, por ejemplo, en el Guernica, esta obra de esos que representa el bombardeo de los nazis a este pueblo español, no de Guernica, y pues va a representar el dolor, el sufrimiento, todo lo que le sucede a este pueblo, ¿no? Durante este bombardeo, pero también hay que entender que Picasso pues tiene varias épocas, ¿no? Tiene su época cubista, su época azul, su época rosa, y entonces va a ir experimentando y va a lograr. Y entonces cuando vemos Las señoritas de Aviñón también es un rompimiento, sobre todo porque es muy temprano, ¿no? En 1907. Es una obra que hace Picasso cuando venía, en este caso, de una serie de críticas a su obra que lo tenían muy, muy, muy deprimido. Entonces, esta obra se tarda bastantes meses en hacerla. Es una representación que ve, en este caso, en un cabaret en la ciudad de Avignon, ahí en Francia. Y entonces queda muy impactado por la presencia de estas mujeres africanas había ahí, ¿no? Podemos ver los rostros aquí. Y entonces llega a su estudio y lo trabaja. Y entonces cuando él representa esta obra y la quiere presentar, tampoco es comprendida la obra, no se entiende, le dicen que pinta monos, en fin, y que se dedica a otra cosa. Entonces, obviamente no podían entender el rompimiento que había en ese momento de Picasso con respecto a lo que se tenía, ¿no? Sobre todo al impresionismo que estaba muy, muy, muy en moda y en este caso dueño de las galerías. Entonces, en este caso, vemos aquí, pues, esta pintura que va a romper también y va a ser un paso. Y este cuadro del desnudo azul de Picasso lo podemos poner esta idea de ver cómo también sí era muy importante la cuestión del manejo de la figura, de la forma, de la línea, del color, cómo transmitir en este caso estas sensaciones, estas emociones, no sé, puede ser la ternura, la fragilidad, pero también la fuerza, la determinación, en este caso, en un lienzo, ¿no? Con las formas, en este caso, con los claroscuros, con las sombras remarcadas, dándonos con esa espalda que brilla también y que se ve fuerte, pero se ve suave al mismo tiempo. Entonces, obviamente también ahí es ese manejo de la luz y del color, pues obviamente pocos artistas lo alcanzan a menos que lo tengan en el estudio. Otro de los momentos disruptivos es este cuadro de Malevich, ¿no? Del 18, de Blanco sobre Blanco, que es eh, prácticamente es una crítica brutal hacia el mismo arte, ¿no? Es decir, ¿a dónde llegamos? ¿Qué hay más? ¿Qué más se puede hacer en este caso después de esto? Entonces, poner hacer un cuadro blanco sobre un lienzo blanco también, y entonces es una crítica del vacío, ¿no? De dónde el arte puede llegar, hasta dónde, cuáles son sus límites, pero sobre todo cuáles son sus carencias, ¿no? Sus carencias ideológicas, pictóricas, artísticas y todo ello. Entonces, un poco con la idea, en este caso, de Kandinsky también, que revoluciona el arte con la estructura, en este caso el arte ya no figurativo, pues todavía da un paso más allá y es una crítica incluso de ello mismo, ¿no? Y otro de los momentos disruptivos y de los pintores muy, muy disruptivos es Jackson Pollock, ¿no? Entonces, Jackson Pollock, que es un pintor que tiene su vida misma es toda una historia, ¿no? Llena de drama, alcoholismo, ¿no? Drama familiar, en fin. Entonces, Pollock un poco lo que hace es reinventar también el mismo abstraccionismo, ¿no? El abstraccionismo no figurativo. Entonces, lo que hace es agarrar inventar una técnica para poder pintar estos formatos que son grandes, no son formatos pequeños, son formatos grandes, donde pinta, en este caso, en el suelo, no con la brocha, pero no necesariamente con esta cuestión de hacer es un caos que no tenga, que se salga, que se desborde, es un caos bastante controlado, es un caos que refleja mucho su personalidad, refleja mucho su vida, ¿no? Y cuando nosotros vemos estas obras de gran formato y nos sentamos
entramos, por ejemplo, a verlas en un museo enormes. Uno comienza realmente a disfrutar, ¿no? La esencia del color es una parte de la sinestesia donde el color empieza a sonar, empieza a tener música, olor, ¿no? Casi lo podemos tocar. Entonces son obras bastante fuertes, ¿no? Que con esta técnica que va él a inaugurar, que después algunos pintores ahora utilizan de manera muy tramposa y se hacen llamar artistas, donde nada más ponen un péndulo con una este, lata de pintura y se ponen a hacer ahí algo que ellos consideran arte, pero Polo va muchísimo más allá porque también nos transmite todo un concepto intelectual del momento que vivió, una época bastante con la posguerra, pero también su interior un poco trastornado y sufrido y muy dramático. Otro de los momentos que consideramos muy destructivos en este caso el arte es de dos, en este caso muralistas, bueno, un muralista mexicano y un pintor mexicano, ambos oaxaqueños, en este caso Toledo y Tamayo. Y en este caso son muy parecidos en la idea de salirse de lo que venía siendo el muralismo este revolucionario tipo Diego Rivera, no, Siqueiros en este caso, y en fin, todos estos. Entonces él rompe, ¿no? Estos en este caso Toledo, perdón, Tamayo, y Toledo va a ser su gran alumno. Entonces, por ejemplo, en Toledo vemos estas imágenes que representan mucho esta cuestión animal, estas nahuales oaxaqueños, esta visión del cosmos, de la cosmovisión, ¿no? Los grillos, ¿no? El uso de la esencia de las drogas naturales como la marihuana, el peyote, el éxtasis, que se puede alcanzar con ellos y a través de estas visiones que se van teniendo. Entonces, obviamente su obra está pues puede ser bastante complicada de entender al principio, pero cuando uno ya la absorbe es ya difícil en este caso dejarla, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes, que son imágenes como cuando de relatos de estas personas que consumen peyote y venden venados y hablan con ellos, en fin, todo ello. Entonces, es una obra muy erótica, ¿no? Tiene mucho erotismo su obra, está llena de estos animales fantásticos que él crea y sobre todo de esta proyección muy importante de la cosmovisión oaxaqueña. Y entonces decimos que es heredero, por ejemplo, de Tamayo, que cuando vemos a Tamayo, vemos los murales de Tamayo, vemos los de Diego Rivera, y en este caso los de Siqueiros o Clemente Orozco, entonces sí vemos que hay una diferencia entre ellos, ¿no? Obviamente la diferencia es la técnica también, pero también el concepto de lo que quieren retratar. Y aunque no se sale de lo mexicano, es decir, de lo que se buscaba también retratar en aquella época, este nacionalismo muy fuerte que venía de la época postrevolucionaria, pues obviamente le da su propio toque y logra hacer maravillas, en este caso excepcionales, como esta obra que son a los cuadros. Personalmente es uno de mis cuadros favoritos. Y también tenemos, por ejemplo, otro momento disruptivo, pues va a ser, pues, Modigliani, ¿no? Modigliani. Entonces, este pintor que también es todo en este caso es un personaje de historias, ¿no? Por también una vida complicada, ya saben, este pintor alcohólico, sufrido, mujeriego, no muy atractivo, irreverente y todo ello. Y entonces su vida a veces supera mucho el conocimiento de la gente que tiene de su obra. Pero entonces cuando podemos ver su obra, podemos ver que también es un pintor que va a romper e incluso el mismo impresionismo de la época, ¿no? Lo rompe, lo supera, va más allá de lo que estaba con estos pintores afamados de escuela y todo ello. Y entonces él que vivió en la pobreza y que de su obra después fue revalorada una vez que él muere y que, bueno, la esposa muere también embarazada, se suicida, es decir, todo un drama. Entonces, obviamente, Modigliani pues también nos va a llevar, por ejemplo, con obras donde los
colores, los fondos, el alargamiento, la forma de los ojos en las pupilas, él muy raras veces las pone, ¿no? Como en este autorretrato, o en estas mujeres que hay incluso una canción de Patti Smith y que luego hace YouTube, esta de Bailando Descalzo, donde la leyenda cuenta que él escogía a sus mujeres modelos después de abusar un poco del alcohol, entrar en delirium tremens y verlas volar. Entonces, obviamente, esta cuestión de Modigliani también rompió y fue uno de esos pintores que van a marcar después una escuela, es decir, un antes y un después de Modigliani. Y también un poco regresando a la escena nacional, pues nos encontramos a Remedios Varo. Y Remedios Varo es una de estas pintoras españolas que llega a México en los 40 con esta cuestión de la guerra civil, que va a romper también con lo que se venía haciendo con las pocas mujeres que pintaban más allá un poco de Frida Kahlo y a Frida Kahlo lo que un poco su vida ahí opaca más bien su obra. ¿No? Remedios Varo es al revés, su obra, ¿no? Es realmente lo importante. Poco conocemos de lo que ella, bueno, sí lo conocemos, pero no fue tan espectacular como, pues, Frida Kahlo y todo eso. Entonces, en este caso, lo que hace Remedios Varo trae toda esta escuela surrealista de los franceses que todavía estaba muy fuerte en Europa cuando ella emigra hacia México y entonces construye una obra muy onírica, muy de esta parte, muy fuerte, muy de los sueños, muy psicológica y llena de simbolismos y que les encanta a la gente, a los cartománticos y a los místicos y todo, proyectarse en su obra, ¿no? Que no están tan lejos. Y los otros personajes que tenemos, en este caso también muy disruptivos, como unos momentos, es Warhol y Basquiat, ¿no? Estos neoyorquinos que irrumpen en la escena de los 60, 70 en Nueva York, que no es una escena, es una de las escenas más difíciles del arte, ¿no? Y que en su departamento, ahí cerca del río Hudson, pues van a crear esta fábrica donde tienen una serie de arte, el pop art, que se va a llamar, con las latas, en este caso, Canvas de Andy Warhol, pero también los cuadros de Basquiat, que es un pintor, en este caso, afroamericano, que va a tener por primera vez una gran relevancia el arte afroamericano con lo que va a proyectar, en este caso, Basquiat. Entonces, obviamente, este par, bueno, aquí es una representación de ellos de una película, va a ser una combinación muy explosiva. Incluso la obra de Basquiat en este momento, pues también es reconsiderada y va a ser un gran motor para que después el arte, en este caso afroamericano o afrodescendiente, pues vaya a ser parte de las galerías. Y entonces, por ejemplo, si ustedes un día tienen oportunidad de ir a Washington, es muy importante entrar al museo de la cultura afroamericana, donde Basquiat tiene un papel relevante, tiene ahí toda una exposición de su obra muy interesante, porque fue como el primer pintor, así que va a llevar, el primer pintor afro, que va a llegar a las galerías y encumbrarse en este mundo blanco de hombres blancos empoderados en Nueva York. Y una de las obras que también muy contemporáneas que marcan esta cuestión de la ruptura, pues es Mauricio Catalán, ¿no? Y con esta proyección que hizo, proyección burla, crítica, con este plátano ahí, que esta obra se vendió en $150,000. Entonces, también es un blanco sobre blanco contemporáneo, ¿no? Es decir, es otra vez regresar a este punto de dónde está, en qué momento estamos del arte, en el vacío total, en la falta de sentido, en la crítica de las galerías, en la crítica del mercado, como cuando vamos a esta zona Maco y todo es mercado, 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 donde el arte ya no tiene mayor importancia, sino es el mercado, el intentar parecer ser, en este caso, algo ahí cercano al artista y al galerista. Entonces, esta obra también es un ya claro detente, ¿no? De pongamos a reflexionar qué demonios está pasando con el arte, ¿no? Igual que Bansky, ¿no? Este pintor de callejero
que es toda una leyenda, si existe o no existe quién es y todo, aunque sabemos quién es y cómo es y todo. Bueno, pues su leyenda urbana ha ido creciendo, en qué calle va a aparecer y todo. Entonces, él logra, incluso hasta en sus momentos, mejores momentos, logra sorprendernos, ¿no? De llevar su obra, esta callejera, la representa, la pone en un cuadro y cuando se subasta, tiene un mecanismo aquí que la hace que se parta, ¿no? Y que quede así toda rota y toda partida ahí. Y entonces el cuadro cobra más valor ahora sí que así cuando estaba en la pared o cuando solamente estaba aquí en el marco. Entonces, obviamente, Basquiat, pues sí, una persona que va a ir más allá incluso del graffiti normal, ¿no? Que vemos, ¿no? Hace una reflexión sobre la guerra, sobre la vida, sobre el amor, la soledad, las calles, la urbanidad. Entonces, es muy, muy, muy interesante encontrarse la obra de Basquiat ahí en cualquier ciudad europea. Y de repente nos encontramos algún día con Basquiat aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuadros como este, ¿no? Representaciones como este. Y otro de los momentos, ya por terminar, son los momentos más absurdos de la historia del arte, pues han sido esta cuestión de las restauraciones. Por ejemplo, esta restauración que se hizo en España, ¿no? De este cuadro que teníamos de ese Homo, ¿no? De Elías García Martínez, y que va a terminar con una señora muy voluntaria que quiere, en este caso, pues, restaurarlo y terminar haciendo esta obra, ¿no? Aquí, pero tenemos otras, ajá, esta otra que es muy parecida, es el S. Humo, también de la ciudad española, que pues este era el original y al momento de restaurar queda así, pero el que se lleva a las palmas es esta restauración. Pero estas restauraciones fallidas también nos llevan a pensar, en este caso, cuál es la apropiación del arte, dónde entra la obra abierta, esta que habla Humberto Eco, de a quién le pertenece y si el arte es permanente o también debe de irse modificando la obra, ¿no? Esto es súper interesante. Y otro de los momentos que tenemos, ya para finalizar, es esta cuestión de las protestas de un grupo de jóvenes que están en contra del uso de combustibles, de hidrocarburos, en este caso, eh, pues obviamente de origen fósil, y como el petróleo, y entonces van y avientan estas latas Campbell's o de sopa, ¿no? A las obras. Y obviamente estas obras, pues tienen una protección, tienen un velo de protección que no permite que la obra sea dañada. Pero si ponen en cuestionamiento ellos, es su planteamiento de qué vale más una obra de arte o, en este caso, la vida de miles de personas afectadas por el calentamiento global. Y entonces, obviamente, esto abre todo un debate, ¿no? Acerca de si estas protestas son válidas o no, si funcionan o no, y hasta dónde el vandalismo pues, puede alcanzar, en este caso, las obras, ¿no? Y obviamente estamos en ese momento donde el mismo acto de representar ya la obra, sí, la convierte en una obra por sí mismo icónica, ¿no? Esta mancha que está ahí atrás va a quedar en el imaginario ya como un performance también de intervención sobre una obra clásica y hecha y realizada. Entonces también ahí estamos en este debate, ¿no? Hasta dónde las obras deben de permanecer totalmente inmunes, ahí calladas, en silencio. Y como en este caso, ser parte de algo más. Muy bien, pues con esto terminamos y nos vemos para la próxima sesión. Y ahora vamos a hablar en la próxima sesión sobre el fútbol. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión. Ya saben, si pueden suscribirse, pues estaría muy bien y nos vemos la próxima semana.